Hola amigos, ¿cómo están? Acá estamos. Quiero retomar el tema de aquel cliente en el cual habíamos contestado la vista por el tema de la prisión domiciliaria, que hicimos un video hace poco. El título del video es Caso Prisión Domiciliaria, Informes, Vista Fiscal y Actualización. Bueno, en este caso, hace un par de días atrás salió la resolución del juez de ejecución en donde rechaza la prisión domiciliaria de este cliente o de nuestro pupilo procesal y les quiero contar algunas situaciones relacionadas con eso. Estamos en este momento analizando el contenido de este auto que rechaza la prisión domiciliaria. Por supuesto ya fuimos hasta el penal para comunicarle, primero le comunicamos telefónicamente al hijo y fuimos hasta el penal para comunicarle esta decisión judicial a nuestro pupilo procesal. Por supuesto que lo tomó con tristeza y bueno, tratamos de infundirle, perdón, ánimos al respecto de lo que viene. Le explicamos que teníamos que analizar esta resolución y que la vía para recurrir la misma es un recurso de casación que va al Tribunal Superior de Justicia, que tiene una demora aproximada de, según nuestras averiguaciones, de 6 meses más o menos para resolver. Una vez interpuesta la casación, que tiene que ser interpuesta dentro de los plazos oportunos, que son 3 días hábiles, que es lo que le llaman el plazo de término que eso es una práctica procesal que ha sido a través después del momento que se instituyeron las e-cédulas como forma de notificación. Se instituyó que hay un plazo de 3 días que se cuentan a partir del día siguiente. O sea que si a mí me notificaron, por ejemplo, el día 19 a través de cédula que yo le veo en el sistema, el día 20 es el día 1, el día 21 es el día 2 y el día 22 es el día 3. Ese es el plazo de término o el aviso de término. Después de ahí empieza a correr el plazo que prescribe el Código Procesal, que en este caso es de 15 días hábiles. Siempre hablamos de días hábiles y contamos siempre con el plazo de gracia que se llama, que son 2 horas del día que venció el plazo al día siguiente hábil, las primeras 2 horas de oficina. Según una primera vista rápida que hicimos a la resolución, entendemos que hay un criterio un poco desproporcionado por parte del juez en relación al informe médico sobre la salud de nuestro pupilo procesal. Concretamente, indica que no, de una manera para nosotros desproporcionada, en función de la discrecionalidad que tiene el juez para resolver sobre la prisión domiciliaria para mayores de 70 años, o sea, el juez da una serie de argumentos, pero basa fundamentalmente esta resolución en que no se acreditaron patologías suficientes que no puedan ser compatibles con el tratamiento de las mismas en el encierro. Pero a nuestro juicio y luego de un análisis muy preliminar, consideramos que la decisión se basa demasiado, o sea, de manera desproporcionada en estas circunstancias de salud, cuando no es un requisito sine qua non para la ley al respecto de la prisión domiciliaria para mayores de 70 años. De esta manera, sí podría ser un motivo de casación o uno de los agravios en la casación si el juez desproporcionadamente le atribuye al tema de la salud un valor de mucho mayor fortaleza respecto del resto de los elementos que tiene que tener en cuenta. Otra cosa que notamos en esta resolución judicial es que no hizo ninguna mención al respecto del plazo que yo les indiqué en el video anterior que había solicitado de manera extraordinaria en función de una serie de irregularidades que las expliqué en ese video y que están explicadas también, por supuesto, en el escrito. Solicité un plazo extraordinario para poder adecuar la propuesta de tutor y de domicilio en el cual iba a residir eh, nuestro pupilo procesal, no solo que fundamenté fuertemente en la contestación de vista de nuestra parte al respecto de esta situación, sino que además solicité un plazo extraordinario que sea previo a la resolución para poder adecuar a lo que habíamos interpretado de las vistas del fiscal y de los informes que recién habíamos tenido acceso a último momento. Bueno, el juez en su resolución no hace ninguna mención a ese plazo extraordinario que yo pedí
no dice ni que es conforme a la ley, ni al lugar, ni no al lugar, ni que no está previsto por la ley, no da ninguna fundamentación y hace como si ese plazo que yo hubiera solicitado de manera expresa no existiera. Eso, por supuesto, que tiene de cierta arbitrariedad su resolución y va a ser otro de los agravios que vamos a considerar para la interposición de la casación. Hace unas menciones genéricas al respecto de la idoneidad del domicilio, o sea que resalta la evaluación negativa de parte de la pericia socioambiental en relación a la higiene y también al respecto de las personas que habitan ese domicilio y posibles conflictos que se pudieran desarrollar ahí. También dice que por la naturaleza especial del delito por el cual fue condenado esta persona, merece un control judicial reforzado y que el riesgo no está lo suficientemente mitigado con las expresiones que hemos realizado nosotros. En este caso entendemos de que el control reforzado que hace mención la resolución del juez no debería ser solamente un control reforzado garantizado por la propia prisión. La propia ley establece un régimen diferenciado, un beneficio para mayores de 70 años, por lo tanto, entendemos que hay un agravio en el sentido de que la justicia, digamos, el juez de ejecución debería contemporizar esos dos principios, este beneficio con el control reforzado que pide la ley y buscar maneras alternativas para que ese control reforzado exista. Para eso existe también lo que se llama el patronato de liberados y el mismo juez de control al respecto de justamente la fiscalización del cumplimiento permanente de las condiciones de la prisión domiciliaria, además de que el juez puede establecer o inclusive, no diría acordar porque no es el mecanismo que prevé la ley que se acuerde con la parte, digamos, sino que podría, pero sí se da una especie de consenso en el sentido de que al ser un beneficio, si el juez pone condiciones y la persona que va a ser el titular de ese beneficio las acepta, se genera un consenso. Entonces, en esas condiciones se podrían establecer mecanismos para que ese control reforzado pueda ser llevado a cabo y no que la única vía sea mantener en prisión por un montón de razones, entre ellas el costo que es para la sociedad mantener a una persona en prisión. Y bueno, para algo también existe en la ley esta posibilidad o esta facultad discrecional que tiene el juez de ejecución, una discrecionalidad controlada al respecto de las personas mayores de 70 años. Yendo un poquito más allá y al respecto de detalles de esta resolución, les cuento que el asunto de la salud ocupa en la sentencia es un auto en realidad, en el auto en el cual el juez resuelve la prisión domiciliaria de las 23 páginas que tiene, ocupa 11 páginas. Y es el eje principal que toma el juez para justificar la compatibilidad del interno con el encierro carcelario. Y descarta lo que se llama el trato inhumano, que sería uno de los escenarios planteados por la ley al establecer este beneficio para los mayores de 70 años. Esta situación, desde mi punto de vista, se enmarca dentro de un contexto en el cual en el día de ayer no es directamente relacionado, pero sí influye, entiendo yo, y esto es una opinión mía, en la mente del juzgador. Recuerden que en Córdoba hay tres juzgados de ejecución y entiendo por lo que he leído que en Río Cuarto hay uno. No sé si es la propia Cámara del Crimen que hace las veces de juzgado de ejecución o hay un juzgado de ejecución específico. En principio me inclino por pensar que hay un juzgado de ejecución específico, ya lo voy a chequear ahora apenas termine este video. Pero leí ayer que hice referencia en el último video del caso Grasso. Grasso es esta persona que ya había salido por segunda vez con el beneficio de prisión domiciliaria
y que se encontró un cuerpo de una víctima, una persona asesinada, digamos, dentro del placar de su departamento que alquilaba en la calle de Buenos Aires, en Nueva Córdoba. Bueno, de los 3 juzgados de ejecución de Córdoba, aparentemente, según lo que leí, hay una mención. Hubo una presentación por parte de ciertos legisladores al respecto de comenzar los trámites de jury y enjuiciamiento. Eso es una noticia que leí ayer en La Voz. En particular, según entendí yo en ese artículo, acusan, entre comillas, estos legisladores, acusan el juez de ejecución de Río Cuarto al respecto de las causales por las cuales en esa situación desobedeció los informes del servicio penitenciario, no desobedeció, sino desoyó los informes del servicio penitenciario y la vista del fiscal que habían sido favorables a mantener el encierro de esta persona. En este caso, el juez, desoyendo esas vistas y esos informes, resolvió darle la prisión domiciliaria, a pesar de que ya se la había dado una vez y había tenido se había visto suspendida o interrumpida esa prisión domiciliaria por circunstancias, por problemas que había tenido con diferentes situaciones esta persona. Por segunda vez le otorgó la prisión domiciliaria y aparentemente, según lo que entendí, creo que este inicio de trámite de jury enjuiciamiento no incluye al juez del juzgado de ejecución de Córdoba, pero más allá de que esto era en Río Cuarto, aparentemente este juzgado de ejecución intervino, probablemente a través de oficios o súplicas o rogatorias entre el juez de Río Cuarto y el juez de Córdoba al respecto de algunas diligencias que debían ser realizadas. Y aparentemente no fueron, o evidentemente no fueron de todo celosas en esa supervisión de los cumplimientos de las condiciones y de la situación. Razón por la cual estaría bajo la vista del público, de los legisladores en particular, la actuación de los jueces de ejecución y cómo influye eso en la mente del juzgador al respecto de resoluciones que tiene que tomar estos días en otros casos de prisión domiciliaria. Por supuesto que van a tener una visión mucho más restrictiva, entiendo yo, me parece, y eso impacta y a la vez eso genera una situación arbitraria dentro del juez, porque el juez no debería tener en cuenta circunstancias externas, sino puramente la ley y las circunstancias de hecho del caso para resolver. Otro de los elementos que había resaltado la vista del fiscal y el informe tanto la pericia psicológica como el informe socioambiental del servicio penitenciario era lo que se llama la falta de revisión subjetiva, que es esta situación que yo les mencionaba sin términos técnicos al respecto de la comprensión del delito, de la víctima y de lo que yo llamaba el arrepentimiento. Bueno, en esta resolución el juez hace mención, pone de manifiesto esta falta de revisión subjetiva, lo cual es otro elemento que yo había sometido a contradicción al respecto de eso. ¿Hasta qué punto, si la ley no expresamente prevé que deba haber una revisión subjetiva que sea acorde a lo que el juez pretende, por qué el propio juez de ejecución puede tener esa atribución al respecto de cuando va a decidir un beneficio para esta persona? Concretamente, ¿hace falta que una persona esté arrepentida, que entienda que toda esta revisión subjetiva que piden estas pericias psicológicas que además son discutidas en su naturaleza, en su esencia, en su manera de ser realizadas, no son verdades absolutas? Entonces hace falta que en esa pericia, con los métodos que elige el perito oficial o el perito de control, que esa revisión subjetiva quede de manifiesto de tal manera que sea un requisito que la ley no prevé para, para las personas que piden estos beneficios. Bueno, es una pregunta que es importante que nos hagamos y que trabajemos en eso. En relación a ello, mis palabras con mi pupilo procesal fueron, por un lado, la vía de la casación, que es posible, es un trabajo arduo de parte nuestra, el tiempo, si bien en principio, como ya les dije en otro video, parece extenso, pero los días pasan rapidísimo, tenemos muchas cosas
y a veces no es tan fácil llegar con los tiempos adecuados. Entendemos que eso lo vamos a realizar, lo confirmaremos seguramente en cualquier momento, y al respecto de la otra vía que tiene nuestro cliente es esperar en prisión hasta realizar un tratamiento, que ese tema también es interesante porque el tratamiento que lo conduciría a él a esta revisión subjetiva, a este arrepentimiento del cual acabo de hablar, es un tratamiento que en el complejo carcelario la verdad que no se lo dan. Uno piensa que debería el proveer, digamos en la letra de la ley está que debe proveer a la resocialización y a la curación de estas personas, pero en la realidad no sucede. Este hombre hace más de 2 años que está preso y no ha tenido ningún tipo de tratamiento. Nosotros, por supuesto, ahora lo vamos a pedir a través de juzgado de ejecución que el servicio penitenciario le dé ese tratamiento, pero la verdad es que no sucede. La verdad es que en otros casos que hemos tenido similares, a pesar de que el juez de ejecución pide con carácter de urgente, inmediato, que empiecen ya un tratamiento, el servicio penitenciario empieza con un trámite burocrático y empieza un tratamiento a los 15 días, que en realidad no es un tratamiento uno a uno de un psicólogo o un terapeuta con la persona, sino que es un tratamiento en grupo, que se hacen 10 sesiones, que esas 10 sesiones finalmente se realizan 6, y igual el certificado del tratamiento se otorga, no importa la evolución que tenga esta persona, por lo tanto son tratamientos de muy poca efectividad. Si es que se llevan a cabo, porque como les digo, la defensa tiene que pedir reiteradamente muchas veces que esto suceda, el juez de ejecución con sus demoras y sus bemoles también lo solicita el servicio penitenciario, o sea que es como un círculo vicioso en el cual está esta persona, debido a que no hay posibilidades reales ni caminos reales de superación al respecto de esta revisión subjetiva, lo cual torna más injusto y arbitrario estas decisiones, porque por cuestiones no relacionadas con nuestro cliente, él va a tener, si es que tiene en el mejor de los casos, un tratamiento muy pobre y además con un sesgo bastante marcado de parte de los operadores judiciales o penitenciarios. Entonces su situación se prolonga habitualmente, o es de esperar que sea una situación muy prolongada dentro de la prisión.